Buenos días, mi nombre es Charo, soy de la comunidad Hijos de Sion y voy a comenzar este tema con el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. La verdad nos va a hacer, ¿qué cosa? Libres. Pero el Señor no ha traído hoy día ni a tu esposo, ni a tu hijo, ni a tu padre, ni a tu enamorado, ni a tu hermano, ni a tu ex, no sé. No ha traído a nadie acá. ¿Te ha traído a quién? A ti. Y si te ha traído, como estamos leyendo en Juan, es porque el Señor quiere que vivamos en libertad. Y dice la palabra que para vivir en libertad, ¿qué necesitamos? La verdad. Y eso es lo que yo quiero que tú pienses el día de hoy. El Señor ya tenía inclusive previamente una idea de qué quería hacer contigo, y es que te quería hacer libre. Libre de tu pecado, libre de tu pasado, libre de tus ideas, libre de tus incoherencias, libre de esas emociones negativas, libre de esos pensamientos que te hacen decir que no te quieres, que no vales, libre. Y dice la palabra, vuelvo a repetir, que para que vivamos en libertad necesitamos ¿qué cosa? La verdad. Entonces el Señor, a lo largo de los temas, lo que va a hacer con nosotras es mostrarnos ¿qué cosa? La verdad. La verdad de nuestro corazón, la verdad de nuestro pecado, la verdad de nuestro pasado, la verdad de su amor, la verdad de nuestros pensamientos, la verdad de nuestra historia, la verdad de nuestra personalidad, la verdad de nuestras tendencias, de cómo somos como mujeres. Nos va a mostrar la verdad, que el Señor no solo las ha traído para consolarlas, no solo las ha traído para edificarlas, no solo las ha traído para exhortarlas, que es lo que el Señor hace, las ha traído para que sean libres. Y para que sean libres, Jesús lo que hace es mostrarte la verdad. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 5 al 6. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: yo soy la verdad, Jesús. Entonces, si el Señor nos ha traído para ser libres, quiere mostrarnos la verdad. Y dice la palabra que Jesús es la verdad. ¿Saben qué significa? Significa que tenemos que ver nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pasado, nuestra personalidad, nuestras características de mujer, nuestro pecado, nuestra historia, nuestros padres, nuestras dificultades, nuestras heridas, desde Jesús. Porque a veces los vemos desde nosotras, desde todo lo que hemos sufrido. Si yo he sufrido mucho, cuando piense en mi pasado, ¿qué va a pasar en mi corazón? Va a sufrir. Si yo lo veo desde lo que me dice la sociedad, el mundo afuera, ¿qué me dice? Si tienes una enfermedad, eso es malo. Si tienes una dificultad, eso es malo. Tú vales lo que tienes. Tú vales lo que piensas. Inclusive te dice la psicología. Yo soy psicóloga y te dice, tú eres lo que piensas. No, no solo eres eso. Entonces de pronto a veces vemos nuestras realidades en nuestra vida no desde la mirada de Jesús. A veces también vemos nuestra vida desde la mirada de nuestros padres. Yo una época enseñé en un colegio y yo enseñaba primero de secundaria y hablaba con uno de mis alumnos que tenía 14 años y estaba en primero de secundaria y tenía muchas dificultades para escribir, inclusive a sus 14 años. Y él un día me dijo: yo soy estúpido, es que hasta mi mamá me lo dice. ¿Cuál es la mirada que tenía este chico sobre él? ¿Que era qué cosa? Estúpido. ¿Por qué? No se lo había dicho la sociedad, no se lo había dicho Jesús, se lo había dicho su madre. A veces nos vemos también desde la mirada de otras personas que amamos mucho, desde la mirada de nuestros padres, de mi padre, de mi madre, de mi esposo, de mi esposa, de mi pareja, de mis hijos. Y a veces la mirada de estas personas también está transgiversada, es como si se hubieran puesto un lente que no ve bien. ¿Por qué? Porque estas personas también están heridas, porque estas personas también tienen un pasado, porque estas personas también tienen dificultades, porque quizás estas personas no han conocido nunca al Señor.
Entonces, si me veo desde su mirada, voy a ver algo que no es verdad. ¿Me dejo entender? Si me veo desde la mirada del mundo, voy a ver algo que no es verdad. Por eso dice Jesús en los evangelios, ustedes viven en el mundo, pero no son del mundo. Si nos vemos desde la mirada de nosotras mismas, podemos verlo solo desde nuestras heridas. Entonces eso ya no es verdad. Por eso les digo, el día de hoy, yo les voy a pedir que se vean desde la mirada de Jesús. No desde su mente, no desde lo que ustedes siempre se han dicho. Véanse desde la mirada de Jesús. ¿Amén? Entonces, el Señor nos ha traído acá ¿para qué? Para ser libres. Nos va a mostrar ¿qué cosa? La verdad. Y nos va a mostrar la verdad desde la mirada ¿de quién? Vamos a leer 3 citas bíblicas distintas para entender cuál es esa mirada de Jesús. ¿Cuál es esa mirada que nos propone el crucificado para ver nuestra vida? La primera es Isaías, capítulo 43, versículo 4. Voy a leer desde el versículo 3. Ustedes pueden leer todo Isaías desde el 43, del 1 al 7, después en casa o en su oración. Pero yo voy a leer el versículo 3 y el versículo 4. Y dice Isaías, porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He puesto por expiación tuya a Egipto, a Cus y Seba en tu lugar. Dado que eres precioso a mis ojos, eres valioso y yo te amo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos dice el Señor a través de Isaías, yo soy Yahvé tu Dios. ¿Qué dice? ¿Yo soy quién? Tu Dios. Acá habla de pueblos, daría Cus, daría Sebas, daría todos los pueblos por ti, dice la palabra. ¿Por qué? Porque eres precioso a mis ojos. ¿Qué dice? ¿Eres qué cosa? Entonces Jesús hoy día te dice, eres qué? Preciosa a sus ojos. Esa es la mirada de Jesús. Yo no sé cuando tú te has visto al espejo, ¿qué ves? ¿No? A mí me ha pasado esos días que te levantas ya así con el pelo despeinado, que te salió el granito, que estás con la regla y que ya no te aguantas. Y te pruebas todo lo que tienes en el closet y nada te gusta y nada te queda. Y claramente cuando te ves al espejo no te ves tan preciosa. O de pronto subiste de unos kilitos de más porque estabas de vacaciones y te comiste todo lo que había en tu refrigeradora. Entonces te ves y no te ves tan preciosa. O a veces ves los ojos de tu esposo o de tu pareja y no te ves tan preciosa. O a veces te viste a través de los ojos de tu padre y no te viste como la princesa que dicen que debes de ser a los ojos de tu padre. O de pronto te viste a través de los ojos de tu madre y de una madre que podía haber sido muy, muy crítica. Que te falta acá, que esto, que la cadera, que el pelo. Uy, ¿por qué te cortaste el pelo? Te dicen, ¿no? Cuando te cortas el pelo. Y si no te cortas el pelo, ay, está muy largo, ¿no? ¿No crees que te lo debes de cortar? Quizás te viste a través de los ojos de una madre así. Pero dice la palabra en Isaías que eres, ¿qué cosa? Preciosa a sus ojos. Estés como estés. Joven, no tan joven, arrugadita, no tan arrugadita, con canas, sin canas, bajita, alta, gordita, flaquita, lo que sea. El Señor no dice, tú eres flaquita a mis ojos. O dice la palabra, dice, tú eres preciosa a mis ojos. Esa es la mirada de Jesús. Y dice, como eres preciosa a mis ojos, porque yo te creé, porque soy tu Dios, por eso eres valiosa y te amo. Y esa es una de las primeras cosas con las cuales, no con las que conocí al Señor, pero que en mi proceso de conversión el Señor me dijo. Yo antes oraba de la siguiente manera. Cuando le oraba al Señor, yo le decía, Señor, por favor, cámbiame. Señor, por favor, cámbiame. Quiero ser diferente, quiero ser distinta. Y no porque me quisiera convertir, por si acaso, sino porque habían características mías que a mí me fastidiaban mucho. Y especialmente características que tienen mis papás, porque soy hija de mis papás. Mis padres tienden a ser muy irritables, o sea, se molestan fácilmente de cualquier cosa. Entonces yo crecí en un hogar en que se peleaban mucho, o sea, no se peleaban solo porque faltaba dinero, se peleaban porque uno dejó la taza a la derecha y quería que se deje a la izquierda. Entonces, de personas que se exaltaban rápidamente. Ambos son muy exigentes, por consiguiente, si tenías 16 es porque no tenías 18. Porque son muy exigentes porque ellos han tenido que surgir de ellos, ¿no? Venía de una familia que no es muy sencilla, es decir, que las cosas no las toma con tanta facilidad. Hay personas que
Si de pronto vas al cine y tú querías ver la película A y ya no hay entradas, dicen, no importa, hago otra cosa. A mí eso que es tan simple me cuesta todavía, pero me costaba mucho más antes. Porque vengo de una familia que cuando pasan cosas no es tan simple. Vengo de una familia que le cuesta demostrar su cariño y que yo jamás he escuchado que me pidan perdón. Entonces, cuando yo me veía a mí misma y me daba cuenta que yo era irritable, poco sencilla, que me costaba pedir perdón, ¿qué creen que pensaba? Pucha, ¿por qué soy así? Por eso es que le oraba al Señor, por favor, cámbiame, por favor, cámbiame. Y encima, mi primer enamorado, que estuve como 6 años con ese primer enamorado, me dijo, tú eres muy complicada. Uy, ahí me fregó la vida, dije. Pero de verdad que eso, imagínense, características que yo veía en mí que odiaba de mis padres en ese momento. Encima el otro viene y me dice, eres complicada. Encima es como, bueno, si eres complicada, quizás esto no funcione. ¿Qué creen que sentía en mi interior? O sea, esto de que eres preciosa a mis ojos, como que no me lo creía mucho. El Señor me ha tenido que repetir este Isaías 43 miles de veces. Pero cuando empiezas a leer la palabra y le crees al Señor, le crees que eres preciosa. Tengas las características de tu madre o no las tengas. Tengas las características de tu padre o no las tengas. Sea verdad lo que te han dicho o no sea verdad. Pero el Señor, la mirada del Señor no es una mirada juzgadora. Es una mirada que dice que eres, ¿qué cosa? Preciosa. Entonces, esa es la primera verdad que quiero que escuchemos. Que eres preciosa. Esa es la mirada del Señor. La segunda cita bíblica para entender cuál es la mirada que tiene el Señor sobre nosotras y sobre nuestras vidas, vamos a buscar Romanos 8, versículo 28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que me aman, de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué significa intervenir? Meterse. Dios mete su mano para el bien de los que le aman. Lo segundo que quiero que entendamos para ver nuestras vidas desde el Señor es que el Señor interviene. Muchas veces yo he sentido y se la he reclamado así al Señor y le he dicho, ¿por qué no te metes? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué permites que esto pase, Señor? Pero la palabra dice que Él interviene. Interviene en tu vida para el bien tuyo. Dice, para el bien de los que le aman. Y yo a veces me preguntaba y le decía, pero Señor, no entiendo, ¿cómo intervienes con cosas malas? Porque imagínense que ha habido una violación en su vida, imagínense que ha habido un abuso, imagínense que ha habido una infidelidad, imagínense que ha habido una herida, imagínense que ha habido un padre alcohólico, imagínense que ha habido una madre que se ha ido, imagínense que ha habido unos hijos que no las quieren, imagínense que ha habido padres que se fueron, imagínense que ha habido un golpe. Esas cosas por naturaleza no son buenas, no es que haya estado bien. Dice la palabra que el Señor puede intervenir para tu bien, que en ese abuso, que en esa violación, que en esa infidelidad, que en esa herida, que en esos padres, que en esa familia, el Señor puede intervenir y esa es su mirada. El Señor cuando ve tu vida no te dice, estuvo bien lo que te hicieron, aguántate. Eso es lo que a veces hasta la psicología te dice como, supéralo para que vivas tu vida. No, el Señor te dice, yo sé que estuvo mal. Yo sé que te dolió, por eso dice la palabra, ninguna de tus lágrimas cayeron al piso. El Señor sabe de ese dolor, pero el Señor también te dice, yo puedo intervenir. El padre en la homilía decía, justo hablaba de esta cita bíblica y decía, el Señor puede sacar vida de la muerte. Entonces nos daba el ejemplo de los países que tenían una ideología comunista. Y de Polonia, que era un país comunista, nació un papa, que ahora es santo, ¿que es quién? San Juan Pablo II. De un país como Alemania, cuna de los nazis, donde se mató mucha gente, nació otro papa, Benedicto XVI. Entonces él decía, de la muerte el Señor puede sacar vida. De tu muerte, de tu tristeza, de tu herida, de lo que te pasó, de lo que ya parece muerto hoy en tu vida. Quizás no tienes alegría, quizás no tienes paz, quizás tienes una enfermedad. De esa muerte, dice el Señor, puedo sacar vida. ¿Por qué? Porque Él interviene.
El Señor interviene en tu vida para sacarte vida, para darte alegría. De eso que parece tan malo, de eso que parece caótico. En la Anunciación viene el ángel donde María, ¿y qué le dice? Vas a concebir un hijo. ¿Y qué hace María? María, ¿qué le dice? ¿Cómo va a ser esto? María no se queda calladita como, ya, bueno, sí, no voy a concebir. No le pregunta, oye, pero yo no conozco varón. ¿Cómo va a ser esto? ¿Se cuestiona o no? Sí. La fe no significa que sea una fe fundamentalista, decía Santo Tomás de Aquino. Una fe que no viene junto a la razón es una fe fundamentalista. Entonces el Señor no está pidiendo que no cuestiones, cuestiónale. Señor, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo vas a sacar algo bueno de eso malo que me ha pasado? ¿Cómo vas a intervenir en mi vida? ¿Cómo vas a sacar vida de la muerte? Pregúntale como María. María le pregunta al ángel, ¿cómo va a ser esto? Y el ángel, ¿saben qué le responde? El ángel le responde, antes le dijo, no temas, María. Y le dice, no temas que el Espíritu Santo va a venir sobre ti, porque no hay nada imposible para Dios. El ángel sí le responde, pero lo que yo me daba cuenta la semana pasada es que ante esa respuesta del ángel, María no sigue cuestionando. Porque si ustedes hoy día, yo les digo, el Señor va a intervenir en su vida, va a sanar la herida, y tú le preguntas hoy día al Señor en tu oración, Señor, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo vas a sanar mi herida? Y el Señor te dice, voy a enviar mi Espíritu Santo sobre ti y nada va a ser imposible, no hay nada imposible para mí. Lo que a mí me solía suceder, y me suele suceder todavía, es que yo le pregunto al Señor, ¿no? Pero ¿y cómo? ¿Vas a hacer que la persona me pida perdón? Ok, ¿y cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a matar para que yo me quede tranquila? ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a hacer que vuelva? Es decir, María, cuando el ángel le dice, el Espíritu va a venir sobre ti y no hay nada imposible, María no le pregunta al ángel, ¿y José me va a hacer caso? Oye, ¿y me voy a casar? ¿Y mis padres qué me van a decir? ¿Y la gente me va a apedrear? ¿Y dime cuándo? ¿Y cómo va a ser ese hijo? ¿Cómo? ¿Le pregunta? La fe de María no está puesta en que no le pregunta al Señor. No es de que nunca pregunte y nunca cuestione, esa no es la fe de María. La fe de María es que cuando el Señor le responde, María le cree. Entonces, si hoy tú crees que el Señor va a intervenir en tu vida, yo te lo voy a decir porque es una verdad, está en la palabra. No hay nada imposible para el Señor. Y dice la palabra que va a intervenir en lo malo que te ha pasado para sacar algo bueno. ¿Cómo? Ahí tú veto a saber. Ahí sí no sé. Yo no sé si la persona va a venir a pedirte perdón, no sé si hoy día el Señor en la oración va a mandar a un hermano que ore por ti, no sé si en la Eucaristía el Señor te va a sanar a través de su cuerpo, no sé si va a aparecer dinero en tu cuenta bancaria. A otros el Señor les da un trabajo, ya trabaja y de ahí vas a tener el dinero. El cómo, yo no lo sé, eso yo no te lo voy a decir. Porque también dice la palabra, mis caminos no son tus caminos y mis proyectos no son tus proyectos. Entonces el cómo no sé, pero lo que yo sí sé es que dice el Señor que va a intervenir en tu vida y yo le creo, y que no hay nada imposible y yo le creo. La pregunta es si le crees tú, porque esa es la mirada. Porque si tú estás esperando salir el día de hoy y que llegues a tu casa y que todos sean unos santos y se arrodillen y te pidan perdón por todo lo que han hecho, que puede ser, yo no sé, quizás el Señor dice esa es la manera, pero puede que no, puede que no. Él tendrá una manera y una forma. El año pasado, mi novio, quien en ese momento todavía no era mi novio, se enfermó y yo me fui de viaje. Entonces, cuando estaba de viaje, yo me ponía a orar porque estaba bien frustrada con el Señor. Le decía, encima que yo te sirvo, que oro, que ayuno, que me manda a ser responsable de hijos de Sion, encima que tengo que hacer todo eso, haces que se enferme el hombre que está a mi lado. Y yo le decía, oye, no te entiendo, ¿qué es lo que quieres? Le preguntaba al Señor, yo le preguntaba, ¿qué es lo que quieres? Y él me decía, confía. Y yo le seguía preguntando, ¿pero y qué va a pasar? Confía. ¿Pero y cómo? ¿Se van a recuperar la semana siguiente? Confía. ¿Se van a recuperar de acá 6 meses? Confía. ¿Y cuando me case va a estar bien? Confía. Y decía, o sea, la fe de María, vuelvo a repetir, no le pregunta al ángel si José le iba a hacer caso o si se iba a casar. Yo le preguntaba, oye, ¿me voy a casar? Y si no me voy a casar, encima 7 años con este hombre, ¿para qué? Yo estaba ya histérica con el Señor y me decía, ¿qué cosa? Confía. No sé cómo va a hacer el Señor las cosas en tu vida. La verdad que eso sí no sé. Pero sé que las va a hacer. Porque Él dice, y dice también la palabra, que Él no es hombre para mentir,
Él no te está diciendo que va a hacer algo que no va a hacer. No te está diciendo el cómo, pero como inclusive las mujeres tendemos a ser un poquito más controladoras, entonces el Señor dice, no. Quien tiene el control no eres tú. Quien tiene el control soy yo. Y te dice, no hay nada imposible para mí. Y voy a intervenir en tu vida. Y eso te lo está prometiendo el día de hoy, por si acaso. Te lo está prometiendo. El cómo no te lo voy a decir. Y el cómo puede ser que no sea como tú esperes. Yo le decía, después también de que mi novio se había enfermado, yo le decía al Señor, empecé a acordarme de oraciones que yo había hecho en el pasado. Y yo me acuerdo que cuando los hermanos de música tocaban, había una canción que decía, yo quiero ser ofrenda, Señor, agradable a ti. Y yo cantaba la canción y le decía, Señor, yo quiero que tú toques mi corazón y que me enseñes a amar. Y cuando estaba con mi novio enfermo, estuvo como un mes que no podía salir de casa, que no podía escuchar casi nada. Le dio primero la meningitis, que no podía escuchar ruido, no podía ver mucha luz. Me tuve que quedar un mes con él todos los días, casi todos los días. Él echado en su cama y yo echada o sentada al lado o echada en el piso, 3 horas sin decir nada. Y yo estaba ya que quería hacer algo, pues, ¿no? Y yo me empecé a acordar y dije, yo te pedí que me enseñaras a amar. Porque cuando tú haces unos votos de matrimonio, dice el voto de matrimonio que vas a amar en la salud y en la enfermedad. En la enfermedad física, en la enfermedad psicológica y en la enfermedad espiritual. Entonces cuando yo le decía, Señor, enséñame a amar, todo lo que viene pasando en mi vida desde el año pasado, es que el Señor me está enseñando a amar. Pero yo lo que quería en el cómo era que el Señor toque mi corazón y ponga amor en mi corazón. Así no funciona, Él tiene sus caminos. Pero yo no entendía que esos eran sus caminos y le reclamaba, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué permites la enfermedad? ¿Por qué que me cuesta tanto? ¿Por qué si no sé amar? ¿Por qué si no soy capaz? Recuerden que el cómo del Señor no es tu cómo. Y que si le pides al Señor, yo siempre digo, ten cuidado en lo que le pides. Antes, cuando era más joven, yo le pedía al Señor antes de estar con quien es mi novio, le decía, yo quiero un hombre santo que te ame. Ya. No fui más específica, siempre lo molesto así. Y yo quiero un hombre santo que te ame, es lo único que le dije. Ahora, estar 7 años con alguien, yo tengo 30 años, y vivir la castidad, eso no es tan fácil. Yo me había olvidado de acordarme que cuando yo le pedía que yo quería ser santa al Señor y que quería un hombre santo, no es que me iba a mandar un hombre que, ay, qué lindo, él está orando todo el día a las 24 horas. Es que nos iba a costar vivir la castidad por 7 años, claramente. Entonces, tu cómo, vuelvo a repetir, no es el cómo de Jesús. Tu tiempo no es el tiempo de Jesús. Tú no ves tú ves el pasado y el presente. Y lo que te acuerdas del pasado. No ves todo. Él ve el pasado, el presente y el futuro. Entonces Él tiene control. Desde la mirada de Jesús, que tiene todo en control. ¿Amén? Decíamos entonces que lo primero que pasa, la mirada de Jesús está basada en una mirada de amor. Nos decía a través de Isaías que somos preciosas a sus ojos. Así nos ve Jesús. Lo segundo para ver nuestra vida desde Jesús, desde la verdad de Jesús, es entender que Él tiene todo en control, que Él va a intervenir en el momento que tenga que intervenir y de la forma que tiene que intervenir. Y lo tercero que quiero que tomemos en cuenta para ver nuestra vida está en Romanos 6:23. Dice la palabra, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora, ¿por qué les digo eso ahorita? Que estábamos hablando que somos preciosas, que el Señor nos ama, que va a intervenir, y te digo que te vas a morir por tu pecado. Pero les decía al principio que el Señor habla desde la verdad. Y la verdad es que te ama, la verdad es que te ve preciosa, la verdad es que interviene en tu vida, pero la verdad es que también conoce tu pecado y sabe los efectos de ese pecado. Y no solo la muerte en tu juicio final y que si te vas al infierno o no te vas al infierno, que por si acaso sí existe el infierno y sí hay un juicio, pero el juicio cuando tú llegas a la presencia del Señor, muchos místicos hablan de eso, te dicen que lo que te pregunta el Señor es cuánto amaste. Ese es el juicio. ¿Cuánto amaste tu vocación? ¿Cuánto amaste a tus hermanos? ¿Cuánto amaste tu vida? ¿Cuánto amaste la creación? Ese es el juicio. Pero no solo el salario del pecado es la muerte en ese momento.
El salario del pecado es la muerte de tu alegría. Imagínate que estás en tu casa, en un ejemplo muy chiquito, que estás con tu esposo o tu pareja al lado y tu esposo o tu pareja te dijo algo feo que a ti te dolió. Tú ahí tienes dos opciones. Te quedas callada y en tu cabeza le dices, Señor, bendícelo, o le gritas la madre. ¿Ya? Dos opciones. Si elijo gritarle la madre, que es un pecado, porque voy a matar a través de mi lengua, probablemente ese hombre que está a tu lado también se moleste y te conteste, ¿sí o no? Y tú le vuelvas a contestar, y él te vuelve a contestar, y terminaron los dos molestos ese día. ¿Tú crees que tienes alegría en tu corazón esa noche? ¿Qué tienes? Cólera, frustración. Encima te acuerdas, mira, siempre me dice lo mismo, siempre pasa lo mismo. ¿Para qué me casé con ese hombre? Mi mamá me dijo que no me casara. ¿Por qué me pasa esto? Yo pude ser más exitosa, es más, podría haber viajado al extranjero. No sé. ¿Tú crees que tienes paz en tu corazón? No. Se mata, se muere la alegría, se muere la paz, se muere el amor. El amor sí se muere. Dice la palabra, la maldad en el mundo va a apagar la caridad, va a apagar el amor. Entonces, cuando el Señor dice el salario del pecado es la muerte, no solo es para que pienses en el infierno. Eso es como una teología para que te conviertas por el miedo y nada más. Eso es una verdad, sí, pero te dice, te vas a morir hoy. Se va a morir tu paz, se va a morir tu alegría por tu pecado. Se va a morir tu esperanza, se va a morir tu fe por el pecado. Cuando veas tu vida y la veas a través de los ojos de Jesús, Jesús te dice, te amo, eres preciosa, voy a intervenir en tu vida, pero necesito que veas tu pecado. Porque si no lo ves, ¿qué dice? Te vas a morir, se va a morir tu interior. ¿Amén? Necesito que veas la misericordia del Señor y necesito que veas tu pecado no para que te latigues, por si acaso. No para que te digas, yo soy pecadora, pobre de mí, sino para que le entregues ese pecado al Señor y para que sepas cómo te puedes convertir. Porque esa es la misericordia del Señor. Porque el Señor no te va a coger la lengua y te la va a callar. Porque es más, si hace eso para que tú no le contestes a tu esposo, tú le vas a reclamar al Señor, ¿y por qué me enmudeciste? Siempre me pasan cosas malas a mí. Entonces el Señor no se va a meter para que tú no peques. El Señor es como que manda señales. Te dice, por favor, no lo hagas, espera. Y tú lanzas la palabra. A veces llama a nuestra conciencia, acuérdate lo que leíste en la palabra, acuérdate de la jornada, acuérdate de la misa, acuérdate que acabas de comulgar. Eso hace, llama a nuestra conciencia, pero te dice, mira tu pecado, y te lo vuelvo a repetir hoy día, no para que te latigues porque eres una maldad, es para que te conviertas. ¿Amén? El Señor quiere que veamos nuestro pecado para convertirnos. Porque también dice Romanos 8:44, que el demonio es padre de toda mentira. Decíamos al principio que el Señor nos ha traído para mostrarnos, ¿qué cosa? La verdad. Y dice la palabra también que el demonio es padre de toda mentira. Se los digo porque a veces cuando venimos a una jornada de mujeres, queremos consolación. A veces estamos muy heridas y queremos consolación. Y el Señor la da, y el Señor la va a dar. Pero no nos hagamos las víctimas. A mí un día me dijeron, la única víctima es quien está ahí crucificado. Porque también dice la palabra, quien diga que no tiene pecado es una mentirosa. Así que si tú dices que no tienes pecado, mentira. Si tu esposo es más pecador, no sé. Pero que tú me digas que no tienes pecado, eso es mentira. A veces el demonio miente para que nos hagamos las víctimas. Pobre mi vida. Pobre yo que tuve la vida que tuve. Pobre yo que me abandonaron, pobre a mí que me violaron, pobre a mí que me traicionaron, pobre a mí que me dolió tanto todo lo que pasa, pobre a mí que tengo una enfermedad, pobre a mí que tengo depresión, pobre a mí que me tocó un hombre malo. Y te haces la víctima, porque eso es lo que surge en nuestro corazón para proteger nuestro corazón. Es algo natural, surge para protegernos. Pero dice el Señor, espérate, mira la verdad. Yo te amo, pero oye, también mira lo que tú tienes en tu corazón. También mira de lo que sale de tu corazón, para que te conviertas. ¿Amén? Entonces, este tercer punto de la mirada de Jesús es para que me entiendan que el Señor nos ama, que el Señor interviene en nuestras vidas, pero también quiere que nos convirtamos. Yo conversaba con una psicóloga y yo le hablaba a ella de mi personalidad porque efectivamente, como les dije, tengo muchas características de mi familia. Yo tiendo a ser poco flexible, soy un poco rígida. Si las cosas son así, así son. Entonces, si me dicen que no van a ser así, ya me cuesta.
Como lo que les decía, si yo pensé en que iba a ir al cine a ver la película A, pero llego y ya no hay entradas, ya me fastidia. Entonces un día hablaba con ella y yo le decía, ¿pero qué hago? Pues no es mi culpa, yo soy así. O sea, es culpa de los genes de mis papás, le decía. Y ella me dijo algo muy claro. Efectivamente, tu personalidad tiende a ser poco flexible, tiende a ser más rígida. Y después me dijo, pero el engreimiento, eso es cosa tuya. Entonces yo me quedé pensando y dije, para eso te pago encima. Pero eso me hizo pensar en que sí, hay cosas que sí son de nuestra personalidad. Que sí, hay cosas difíciles en nuestra vida. Que sí, hay experiencias dolorosas que hemos tenido, pero nuestro pecado, eso es cosa nuestra. No podemos justificar nuestro pecado porque así es nuestra personalidad. No podemos justificar nuestro pecado porque somos mujeres y somos así. No podemos justificar nuestro pecado porque mi vida fue más difícil que la tuya. Cuando ella me dijo, el engreimiento es cosa tuya, yo dije, ¿verdad, no? Una cosa es que me moleste interiormente, es decir, que me cueste que no hayan entradas, y otra cosa es que le hable feo a la persona que tenga al lado y que le diga, ¿ves? Yo te dije para venir antes. Una cosa es que me cueste y otra cosa es mi pecado. Y eso es lo que quiero que diferenciemos después en la segunda parte de este tema, cuando entendamos cuáles son nuestras características como mujeres, que entendamos que sí, que tenemos ciertas tendencias, pero que eso no justifica nuestro pecado. ¿Amén? En esta primera parte les decía que hay que mirarnos desde la verdad de Jesús. ¿Que Jesús qué cosa? Nos ama. Como nos ama, también interviene en nuestra vida. Y como interviene en nuestra vida y nos ama, quiere que nos convirtamos de nuestro pecado. Entonces, ahora sí, dicho esto desde vernos desde la verdad de Jesús, quiero que entendamos ahora, psicológicamente hablando, espiritualmente hablando también, porque vamos a ver, dice la palabra también que somos seres integrales, ¿no? Que somos mente, la palabra dice alma, no habla de mente, pero alma en griego, la palabra en griego de alma es psique, y la psique es la que conocemos como la mente. Entonces, que somos mente, que somos cuerpo y que somos espíritu. Entonces quiero que entendamos cuáles son algunas de las características y verdades de ser mujeres. ¿Amén? Para eso lo primero que quiero que busquemos, Génesis 1, versículo 26. Y dice la palabra, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo. Y si yo les pregunto, ¿qué características tiene Dios? ¿O cómo es Dios? ¿Qué me dirían ustedes? Perfecto, es bueno, amoroso, misericordioso, lleno de paz, alegría, bondad. Seguro piensan en esas características. Entonces, si estamos hechas a imagen y semejanza de Dios, significa que también tenemos esas características, ¿o no? De paz, bondad, dijeron perfectas, misericordiosas, todas acá, ¿no? Porque aunque creamos que no tenemos eso, es decir, no, eso no forma parte de mí, nadie me enseñó a ser así, no es mi personalidad, partamos desde la verdad, que dice que estamos hechas a imagen y semejanza de Dios. Vuelvo a repetir, cuando yo le pedí al Señor, Señor, hazme distinta, yo decía, por favor, ya no me hagas tan complicada, le decía. Y yo me ponía a pensar en el Señor y en esta palabra que dice que soy hecha a su imagen y semejanza, significa que yo también soy bondadosa, que yo también puedo dar paz y llenarme de paz, que yo también puedo tener amor y me pueden dar amor, que yo también puedo ser misericordiosa, que yo también puedo perdonar, que yo también puedo guardar silencio. Cuando el profeta Elías decía que Dios se le presentó en una suave brisa, pero yo decía, si Dios es dulzura, si Dios es suavidad, si Dios viene en una suave brisa, ¿acaso si yo no estoy hecha a su imagen y semejanza no podría ser así? Puede que me cueste más que a ti, porque mi historia es así, pero yo también puedo ser suave y dulce, no siempre tengo que ser dura. Sí dice la palabra que el Señor es justo, pero también que es misericordioso. Entonces sí, tú puedes ser justa en tu casa, con tus hijos y tu familia, pero eso no significa que no seas misericordiosa. No significa que le tengas que sacar en cara a las personas que están alrededor tuyo todo lo que han hecho mal. No significa que no puedas disculpar, porque también dice 1 Corintios 13, el amor todo lo perdona, todo lo disculpa. Dice, todo lo deja pasar. Disculpar significa dejar pasar las cosas.
Que tú sabes que la otra persona se equivocó, pero lo dejas pasar. No estoy diciendo que dejen pasar cualquier cosa, por si acaso. Tampoco estoy yéndome al otro extremo, pero sí que podamos ser misericordiosas. Mi novio tiende a olvidarse las cosas. Entonces, él siempre me reclama porque cuando él se olvida, yo le digo, pero siempre te olvidas las cosas y le saco en cara. Entonces un día me dijo, ¿y no lo puedes dejar pasar? Y la verdad me di cuenta que no podía. Es decir, que mi corazón, mi emoción no me dejaba. Pero a ver, después un día estaba en un retiro. Me acuerdo que nos habíamos peleado por que se había olvidado algo y me había dicho algo feo. Ya ni me acuerdo qué pasó exactamente, pero me había peleado. Y cuando estábamos en oración, yo sentía que el Señor me preguntaba, ¿acaso yo no he dejado pasar tu pecado? Y yo dije, a ver, si el Señor me perdona a mí, es más, si el Señor perdona a mi novio que se olvida las cosas, ¿quién soy yo para no dejarlo pasar? ¿Quién eres tú para no dejar pasar la equivocación de quien está al lado tuyo? ¿Quién eres tú para no perdonar la traición? ¿Quién eres tú? Así yo sentía eso en mi corazón y se lo repito, por eso digo, porque el Señor me lo ha dicho a mí todo lo que les estoy diciendo. ¿Quién eres tú para juzgar a aquel que también te hirió? ¿Por qué no lo dejas pasar? Porque no es que Jesús murió por la mitad de las que están aquí y por la mitad de acá que son pecadoras, no. Y no es que se murió por ti, que vienes a una jornada de mujeres, de sanación para estar con el Señor, pero no se murió por la persona que te hiere o que te hace doler el corazón. El Señor se murió por todos y específicamente por cada uno en ese todos. Entonces, ¿quién eres tú? Si estás hecha imagen y semejanza de Dios, significa que tienes las características de Dios. En ti estás hecha a su imagen y semejanza. No sé cómo decirlo, pero estás hecha a su imagen. Tienes sus características también. Tienes capacidad de dar vida. Tienes capacidad de ser bondadosa. Tienes capacidad de ser dulce. Tienes capacidad de ser inteligente. Tienes capacidad de ser misericordiosa. Tienes capacidad de dar amor. Tienes capacidad de dar perdón. Eso tienes. Está en ti. Y si crees que no, ahí volvemos a Juan 8:44, el demonio es padre de toda mentira. Porque en ese momento te va a decir, en el momento en el que estés al frente de ese hombre que se olvidó, en ese momento el demonio es bien vivo, por eso también dice la palabra que es astuto. ¿Qué va a pasar? Va a ser que pienses, ¿ves? Siempre se olvida. ¿Te acuerdas? La semana pasada también se olvidó. Nunca te atiende, es que no te escucha. Astuto es el demonio. Y después te va a decir, no, ¿y tú por qué le vas a aguantar? ¿Por qué lo vas a dejar pasar? Tú eres una mujer que vale, te dice, porque también el demonio es bien imitador. El demonio cuando tienta a Eva, no le dice de frente, oye, come del árbol. Le dice, ¿y por qué el Señor no te deja comer de ningún árbol del paraíso? Y la verdad es que el Señor no le dijo a Eva que no coma de ningún árbol. El Señor le dijo, no comas de ese árbol. Puedes comer de todos, pero no de ese. El demonio la tienta con una pregunta que es mentira, que en su principio no es verdad, porque el Señor nunca le dijo a Eva que no coma de ninguno, le dijo que no coma de ese. El demonio cuando te tienta, para que tú no ejerzas tus capacidades que tienes de ser hija, porque eres imagen y semejanza de Dios, te tienta con una pregunta y te tienta con una mentira. ¿Por qué siempre se olvida? ¿Por qué nunca te escucha? ¿Por qué siempre has tenido que vivir la vida que tú has vivido? ¿Por qué siempre has sufrido? Mentira, la semana pasada te estás riendo. O sea, hay momentos de sufrimiento, sí. Yo le preguntaba también a Liliana, que es esta psicóloga consagrada, le decía, la vida es tan difícil. Un día estaba en crisis yo existencial, ¿no? Y de fe, ya quería tirar todo a la borda. Entonces le digo, la vida es tan difícil. Y yo suponía que la psicóloga, quien le pagaba, me iba a decir, no, la vida no es tan difícil, ¿no? Y me dijo, sí, gracias por decirme la verdad. Me dijo, sí, hay pecado, hay maldad. Hay gente que te hiere, hay sufrimiento, hay cruz, sí, sí hay. Y yo dije, ¿cuándo viene la parte buena de eso? Y después me dijo, pero esa cruz, ese sufrimiento, desde el amor se vuelve redentor y se vuelve salvador. El demonio lo que me estaba diciendo es, ¿por qué siempre sufres? ¿Por qué el Señor siempre te pone una cruz? ¿Por qué tienes que sufrir así? ¿Acaso no ves a los demás alrededor tuyo que no creen en Dios y que viven felices y les va tan bien? Y a ti que tú crees en Dios y ayunas y oras, ¿te va tan mal? Mentira. Vuelvo a repetir, quiero mostrarte una verdad.
Tú eres hija de Dios, estás hecha imagen y semejanza. Entonces tienes la capacidad de vivir, no de sobrevivir. Tienes la capacidad de vivir, tienes la capacidad de amar, tienes la capacidad de perdonar, tienes la capacidad de ser amada. ¿Amén? Entonces, las primeras características que tenemos como mujeres es ser imagen y semejanza de Dios, ser hijas de Dios. Lo segundo para entender nuestras características como mujeres está en el siguiente versículo, en Génesis 1:27, que dice la palabra: que creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Te creó hombre y nos creó mujeres. ¿Qué significa? Que tenemos ciertas características de hombres y ciertas características de mujeres. Físicamente nada más, somos distintos. Y lo que quiero darte a entender en esta verdad, que tenemos ciertas características que como mujeres podemos tender. Por eso voy a hablar de tendencias. Cuando a veces hablo de las características que tenemos como mujeres, hay mujeres que me dicen, pero yo no tengo eso, soy hombre. No, hay tendencias, hay personalidades también. Pero son tendencias que podemos tener. Y yo lo que quiero es que cuando escuchen las características, piensen en esa tendencia y piensen cuáles las características o esa tendencia que ustedes tienen en sí, o sea, que ustedes son, cuáles no. No voy a hablar de todas las características que tenemos como mujeres, si no nos podemos pasar todo el día, he elegido algunas. Pero quiero que entendamos que el Señor sí nos hace con ciertas características. Más adelante en Génesis 2 también dice que cuando crea a la mujer de la costilla de Adán, las crea para hacer ayuda. Entonces el Señor crea a la mujer para hacer ayuda del hombre y al hombre para hacer ayuda de la mujer. Significa que no deben de ser iguales, porque si tienen lo mismo, entonces nunca van a lograr el objetivo de santidad. Tiene que crearlos distintos para complementarse, porque ni tú ni yo somos Dios, ¿o sí? No tenemos la totalidad de las características de Dios, no tenemos la totalidad de la perfección. Entonces a las mujeres les da ciertas tendencias y a los hombres ciertas tendencias para ayudarse. ¿Para qué? Para complementarse. Entonces que el hombre que esté a tu lado no sea igual que tú, está bien. Que mi novio se olvide y yo que no me olvido de nada, está bien. Si yo quisiera que él se acordara de todo, probablemente en las peleas también él me sacaría en cara lo que hice hace 7 años. Entonces por algo el Señor le da la capacidad de olvidarse. Porque como también tendemos las mujeres a ser más resentidas, imagínense que el hombre se acordara de las palabras que te dijo, que tú le dijiste hace 7 años, te las sacara en cara en la pelea que estás teniendo el día de hoy, y como tendemos a ser más resentidas, ahora vamos a entender por qué. Las mujeres nos resentiríamos mucho más y todo el día. El Señor es sabio, pero en verdad el Señor es sabio y te hizo a ti y me hizo a mí diferente a los hombres para complementarnos. Entonces no le pidan a la persona que está al lado suyo que sea como ustedes. Y no se dejen pedir o convencer de que ustedes deben ser como ellos también. Cuando este enamorado mío que les decía, mi primer enamorado, me decía, qué complicada eres, yo le decía al Señor, yo quiero ser simple como el hombre, como él. No, eso que ellos llaman complicado, porque complicado tiene una connotación negativa en sí en la palabra cuando la decimos a veces. Pero no es que nos haya hecho complicadas. No nos ha hecho complicadas, nos ha hecho con más detalles. Si ustedes ven una vasija que simplemente es de vidrio, se ve lisa, ¿no es así? Nosotros somos con una vasija que está pintada, con brocados, con cosas que yo digo, es más hermosa, pero tiene más brocados, más detalles, más hendiduras. Cuando la limpias, no es tan fácil como que limpies la vasija así nomás. Tienes que meterte y coger un hisopo y limpiar cada cosita. Así nos ha hecho a nosotras, para complementarnos. ¿Amén? Entonces, lo segundo que tenemos que entender como características de ser mujeres es que nos ha hecho diferentes y eso está bien. Y lo tercero para entender nuestras características está también en Génesis 1, pero en el versículo 31. Yo les cuento, todos los versículos anteriores relatan la creación. Cuando Dios crea el cielo, cuando Dios crea los animales, las plantas, los animales, y después dice que crea, como habíamos leído, al hombre. Y cuando crea al hombre,
después de ya tener el culmen de la creación con el hombre, con la mujer, dice en el versículo 31, vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Cuando el Señor dice que crea las plantas, que estaba bien. Cuando crea los animales, dice y estaba bien. Pero después del culmen de la creación del hombre y la mujer, dice que estaba muy bien. Tú estás hecha muy bien. Tus características como mujer son muy buenas. Charo está hecha muy bien. María está hecha muy bien. Tú estás hecha muy bien. No estás deforme, no estás incompleta. Como decía Freud decía que las mujeres estábamos castradas, que nos faltaba algo. Tú estás hecha muy bien. Él no entendía que somos complemento, que estamos hechas distintas para apoyarnos. Eso todavía no lo entendía. Pero dice la palabra que estás hecha, ¿qué cosa? Muy bien. Quizás todos te han dicho que estás hecha mal, ¿ya? Encima, tu madre te dijo, encima tienes la cara de tu padre. Entonces, estás hecha muy mal. O te dicen, tienes el carácter de tu madre. Estás hecha muy mal, te pueden decir, o lo puedes pensar. Estás hecha muy bien. Tu personalidad, así la que no te gusta quizás tanto como a mí me pasaba, esa que te puede costar en ciertos momentos, dice el Señor que es muy buena. Tú estás hecha muy bien. Entonces decíamos que el Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza. Entonces como mujeres tenemos las capacidades que Él nos muestra de bondad, de amor, de perdón. Lo segundo que hemos dicho es que nos ha hecho hombres y mujeres diferentes para complementarnos. Y eso también está bien. Y lo tercero es que dice que nos ha hecho muy bien. En base a esas tres cosas hay que entender lo que somos como mujeres. Porque a veces o nos sentimos menos o nos sentimos más. O nos sentimos mal hechas o nos sentimos que el Señor ya con nosotros se ganó. Hay que entender la verdad, por eso decía que el Señor nos va a hacer entender la verdad. Y ahora me gustaría hablar de algunas de las características que podemos tender, por eso hablo, tendencia, que podemos tender a tener como mujeres. Y entender esta diferencia entre qué parte es la que el Señor nos da y qué parte es nuestro pecado. Yo les decía, una cosa es que yo pueda tender a ser más inflexible y otra cosa es que sea engreída. Y lo que suele pasar en nuestra vida, que quiero que entiendas psicológicamente lo que pasa, es que el pecado se engancha a las tendencias que tenemos. Hay pecados que enganchan. ¿Qué quiere decir? El engreimiento, que es un pecado, se engancha con mi ser inflexible, con mi ser más rígida, porque es más fácil que enganche, porque como que van juntos. Entonces hay que entender en nuestra vida, al ser mujeres, en nuestra historia, qué pecados están enganchando con nuestras características, para entender qué es lo que el Señor nos ha dado y entender qué es lo que viene de nosotras. ¿Amén? Entonces, la primera característica, antes de que hablemos de las características, quiero que pensemos entonces en eso, cómo nos ha hecho el Señor, cuáles son nuestras tendencias, cómo soy yo, porque también todas las mujeres aquí no somos iguales, cada una tiene una personalidad distinta, entonces quiero que reflexionen mientras siguen escuchando el tema en cómo son cada una de ustedes. Y tercero, cómo ha sido su historia. Hay historias de vida que también refuerzan una característica que tenemos o un pecado que tenemos. Una de las primeras características que tendemos a tener las mujeres es que tenemos algo que se llama una conducta retentiva. ¿Qué quiere decir eso? Una conducta retentiva es que retenemos más, tendemos a retener. Yo siempre explico, para que se dé la concepción, para que nazca una vida, el hombre ¿qué hace? Bota el semen. ¿Y la mujer qué hace? Lo recibe. ¿Y dónde se queda el bebé? En la mujer. Lo retiene, lo guarda. Desde el principio de los principios, el Señor nos ha hecho para guardar, para acoger, para recibir. Entonces, psicológicamente, también pasa lo mismo. Tendemos a guardar, tendemos a retener, tendemos a acoger lo bueno, pero a veces también lo no tan bueno. He ahí, como les decía, que podemos acordarnos de la pelea que tuvimos hace 10 años. O te puedes acordar cómo estabas vestida en la primera cita que tuviste.
A veces nos acordamos de tantas cosas, las mujeres inclusive más que los hombres, porque nosotras sí tendemos a guardar. Entonces guardamos las cosas, guardamos las ideas, guardamos los detalles, guardamos las emociones. He ahí que a las mujeres tendemos a que nos cueste más salir del dolor. Las personas que más sufren de tristeza o depresión son las mujeres. Los hombres, por sus características, tienden a sufrir más de ansiedad. Las mujeres tienden a sufrir más de depresión porque guardamos el dolor, nos cuesta soltar. En cambio, el hombre suelta mucho más fácilmente. Imagínense que terminaron con un enamorado cuando eran jóvenes o ahora, y el enamorado a los 2 meses ya tenía otra chica, y tú dices, ¿qué tan rápido te olvidaste de mí? Sí, porque los hombres sueltan mucho más fácil, porque ellos están hechos para soltar. Imagínense en la época de las cavernas, que el hombre tenía que salir a cazar. Si él guardaba, se iba a quedar pensando, ay, pobrecitas, mi hija y mi hijo y mi esposa se quedan solitos. Mejor me quedo en casa para cuidarlas. Tenía que soltar su emoción, soltar su tristeza, soltar lo que pensaba para salir e ir a cazar. Estamos hechos fisiológicamente, anatómicamente, psicológicamente, de una manera para complementarnos. Nosotras guardamos más. Ahora, eso es bueno, porque eso hace que nosotras estemos pendientes de los detalles. Eso hace que nosotras las mujeres estemos pendientes de la otra persona, que nos acordemos cuando estamos con una amiga con la que tomamos un café hace un mes que nos dijo que se había peleado con el enamorado, que al mes siguiente que nos volvemos a ver yo le pregunte, ¿y cómo te fue con tu enamorado? El hombre está jugando Play y no se acuerda lo que le dijo su amigo el día anterior. La mujer, lo bueno que tendemos es que nos preocupamos de los demás. Esta característica hace que veamos los detalles, hace que veamos a la otra persona, hace que entendamos el dolor de la otra persona también, hace que entendamos cómo le cuesta a la otra persona soltar el dolor, porque a nosotras nos cuesta. ¿Me dejo entender? Esa característica no es mala. Esa característica también hace que podamos ejercer bondad con los demás. ¿Amén? Ahora, el riesgo de esta característica de que se convierta en pecado es que podemos ser resentidas. Una cosa es que tiendas a acordarte más, una cosa es que te cueste guardar el dolor y otra cosa es que te quedes resentida y con rencor. Otra cosa es que ahora no hayas perdonado lo que pasó hace 20 años. Y ahora, dice Efesios 4:26, si se enojan, no pequen. No sea se ponga el sol mientras están enojados, ni den ocasión al diablo. Una cosa es que retengamos, una cosa es que nos cueste salir del dolor, una cosa es que nos acordemos de las palabras de las personas y otra cosa es que seamos resentidas. Dice Efesios, que no se ponga el sol mientras estén enojadas. No dice el Señor, no te enojes, el Señor nos conoce, sabe que nos enojamos, sabe que hay cosas que nos duelen. No dice no te enojes, dice, si te enojas, ¿qué dice? No peques, que no se ponga el sol. No detengas en tu interior, no te quedes con rencor, no te quedes con el dolor, con la herida, hasta que se ponga el sol. Pero Señor, eso de que no se ponga el sol, y si me molesto a las 5 de la tarde y el sol se va a las 6, y suena chistoso, pero la verdad que en el fondo yo le decía, pero Señor, hay cosas que no son tan fáciles de perdonar, como que se pase el día. La respuesta, que dice la palabra, es que dice que no pases el día. Yo no sé qué haces, porque yo decía, ¿y ahora qué hago? Porque dice la palabra, yo esta palabra la he dicho antes en alguna prédica, pero a veces yo me daba la licencia de quedarme molesta 2 días, una semana. Bueno, Señor, mira, lo que hizo no te pases como para una semana. Mira, lo que me hizo como para un mes. Una cosa es que no estés al día siguiente acariciando a esa persona y otra cosa es que te quedes molesta y resentida y otra cosa es que le contestes feo y otra cosa es que en tu corazón no hayas perdonado y otra cosa es que si eres incapaz porque te dolió tanto, ¿por qué no te vas al Santísimo y le dices, yo soy incapaz, por favor, sácame este dolor, sácame este rencor? Dice la palabra que no te quedes enojada. Entonces yo me puse a pensar y dije, yo no sé qué voy a tener que hacer porque encima que yo soy irritable y mujer que me tiene, tengo que educar mis emociones. Yo me quedé pensando, yo soy la que tengo que educar mis emociones
para acostumbrarme a perdonar a quien me haya hecho algo cuando acabe el día. Entonces hay gente que ahorita me va a decir, no, pues esa parte no. La otra de que Isaías, que decía que me ama, es así. Pero dice el Señor hoy, no te quedes molesta hoy día. Si hoy día estás resentida con alguien hace 30 años, entonces llevas 30 años de desventaja. Así que hay que ponerse el día con el Señor. Si tienes 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, o una semana, o hoy día en la mañana te molestaste, cuando acabe esta jornada tú ya no puedes estar molesta. Ahora, vuelvo a repetir, no significa que la emoción se vaya por arte de magia. Entonces póstrate al Señor y dile, por favor, haz algo con eso, porque yo sola no puedo. Y eso también es verdad, yo sola no podía, yo sola no puedo. Nos fuimos de retiro con mi novia hace unas semanas y el retiro comenzó medio álgido porque nos comenzamos peleando en el retiro. Y después nos fuimos al Santísimo a orar y él cuando oraba, estábamos orando en voz alta, le decía al Señor, ante ti ninguna actitud en el sentimiento vale, ni de orgullo. Y yo decía, es verdad, ¿no? Ya, mira, puedes estar resentida con tu padre, con tu madre, con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con la vida, con Dios. Pero cuando estás en la presencia del Señor, en verdad esas cosas se caen. Yo eso se los aseguro, se caen, se van. No puedes, es como te inunda de tanto amor, te inunda del Espíritu, te inunda de su presencia que te es imposible. Pruébenlo, si no lo han hecho, pruébenlo. Vayan al Santísimo y díganle, Señor, estoy resentida hace 30 años, dice la palabra que tenía un día para estar enojada, entonces haz algo con eso, para que veas que hace algo con eso. ¿Amén? Entonces, sí, solemos retener, pero hay que educar nuestras emociones. Segunda característica que tenemos como mujer. Tenemos un pensamiento y una afectividad, yo lo he puesto así, que es como una cartera. ¿Ustedes en su cartera qué llevan? Todo. Si tú le preguntas eso a un salón lleno de hombres, ellos tienen su billetera, su llave y su celular. Una mujer tiene varias cosas en una cartera porque las puede necesitar. Nuestra afectividad y nuestro pensamiento, nuestras emociones suelen ser así, como una cartera, está todo junto. Por eso que a veces, si yo me peleé en casa, cuando llego al trabajo todavía me quedo medio preocupada y me cuesta desligarme. Los hombres piensan como cajas, tienen la caja de la casa y tienen la caja del trabajo. Si se van al trabajo ya no están pensando en la casa. Y la mujer piensa, no has pensado en mí en todo el día, no me has mandado ningún mensaje. Es más, nos peleamos en la mañana y no me ha dicho nada. Pero el hombre no está pensando en su casa porque la caja de su casa se cerró cuando salió en la mañana a trabajar. Ahora, la mujer que está en el trabajo está pensando en la tarde y mis hijos ya habrán comido y habrán hecho las tareas. Voy a llamar a la casa a ver si hicieron las tareas. Porque no tiene cajas, tiene una cartera, está todo junto metido en la cartera. Nuestra afectividad y nuestros pensamientos son así. Tendemos a no separar las cosas. Eso hace que podemos ser lo que dicen como multitask, es decir, podemos hacer varias cosas a la vez. Puedes estar en el trabajo pero estar pendiente de otra cosa, de tus hijos y qué pasó. Puedes estar pendiente, también vuelvo a repetir, de las otras personas y eso hace que tengamos mucha más capacidad de ser empáticas en cada momento. No necesitamos espacios tan definidos. Nosotros por eso sí tenemos la capacidad de que las personas también se acerquen a nosotras para contarnos sus cosas. Al hombre le cuesta más. Pero como mujeres, como no separamos, nuestra afectividad está junta, tenemos esa capacidad. Ahora, en riesgo como pecado, es que nuestras emociones, como tenemos todas juntas y todas revueltas, se vuelven engañosas. Y no lo digo yo. Jeremías 17:9. El corazón es lo más engañoso. Después leer también Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es un necio. Jeremías dice, el corazón es engañoso. Y Proverbios nos dice, si confías en tu propio corazón, eres una necia. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que no escuches tus emociones ni tu corazón, pero sí la palabra nos da un paso para entender que si todas nuestras decisiones, si todas nuestras palabras, si todas nuestras acciones se basan solo en lo que estamos sintiendo en ese momento, va a ser engañoso.
Porque las emociones, como somos mujeres, están todas revueltas. La afectividad, el pensamiento. Estás pensando en el trabajo, en el esposo, en que te gritaron, en los hijos, en la combi en la que viniste, en que te sentías gorda ese día en la mañana. No sé, todo tan revuelto que cuando tomas una decisión o una acción en ese momento, sin ponerte a orar y con la emoción tan intensa, entonces dice que es engañoso. Por eso dice que es necio el que solo ve su corazón. Si solo ves tus emociones, vas a volverte necia. Ese es el riesgo de que como mujeres tenemos más que los hombres, porque ellos como se paran, su emoción no es tan intensa, nuestra emoción es muy intensa. Por eso a veces el hombre te dice, ¿por qué siempre lloras? Porque a veces no estás llorando ni siquiera solo de lo que te dijo en ese momento, estás llorando lo que te dijo en ese momento y la semana pasada y el mes pasado, porque se junta. A veces por eso tendemos a decir más que los hombres el siempre o el nunca, porque nos separamos. Imagínate que tu esposo hoy día te dijo, qué fea tu comida. Y la semana pasada no comió, pero los 6 días en el medio te dijo, tu comida estaba buenaza. Es muy probable que el día que te dijo tu comida no está tan rica, le falta sal, tú te acuerdes de ese día y del día que no comió tu comida, y te olvides los 6 días, y juntes todo, y lo metas todo en tu afectividad y en tu pensamiento, que está todo revuelto, y digas, tú nunca quieres comer mi comida, siempre me dices que está fea, pero te olvidaste de los 6 días que te dijo que estaba buenaza. Y eso también nos pasa en la vida y con Dios. Dios, tú siempre me haces sufrir. Oye, pero ayer te pagaron y te fuiste a comprar una blusa. Oye, pero tu esposo te dijo te quiero en la mañana. Oye, pero tus hijos se sentaron a ver una película contigo. Oye, pero el Señor te dio la gracia de darte una casa, de darte una computadora, de traerte acá, de levantarte en la mañana, de que había sol y habían pajaritos. Y el día que estás sufriendo, porque tu emoción es tan intensa, yo eso lo sé porque yo lo vivo, es tan intensa, es tan viva, que dices, yo siempre sufro. No es verdad, no siempre sufres. Yo le decía, Señor, yo siempre sufro, y después me decía, no es verdad. El año pasado me hizo viajar a 2 países muy lejanos y yo estaba viendo el océano en el país y después ayer pensaba, oye, ¿por qué siempre sufro? Y me hizo acordar cuando estaba viendo el océano y yo le decía, Señor, qué grande es tu creación. Y dije, no siempre he sufrido. Como juntamos, a veces nos olvidamos. El pecado, la emoción se vuelve engañosa y el diablo se aprovecha de eso y es un riesgo en nuestra fe para dudar. El pecado muy ligado a esto es una incredulidad. Nos cuesta creer porque a veces la emoción es muy intensa. Si yo te digo, nada es imposible, pero ahorita te sientes a morir en tu corazón, sientes tristeza y depresión en tu corazón, me va a decir, no, yo no le creo a Dios que nada es imposible. Se vuelve engañosa la emoción. ¿Amén? Tercera característica, las mujeres funcionamos en base a procesos y no tanto en base a objetivos. ¿Qué quiere decir? El hombre lo que hace es que tiende a ver el objetivo. Escuchaba una charla que hablaban de estas características y una de las esposas decía que le había dicho a su esposo que quería irse a la lavandería. Que quería irse a comprar como a Wong o a Metro. Y en el camino la mujer dijo, pero mira, en el camino está la lavandería, vamos a dejar también esto. Y me provoca un heladito, ¿no te lo quieres comer? El hombre se empezó a molestar porque su objetivo era ir a Metro. Pero en el camino la mujer empezó a pensar en que quería comer un helado para pasar el tiempo con su esposo y que también la lavandería estaba en el camino, porque las mujeres ven el camino, ven el proceso y el hombre ve el objetivo. Como a la mujer le interesa tanto el proceso y quiere comerse un helado con quien está yendo, al hombre se molesta porque tú lo alejas de su objetivo, que es el Metro. O sea, ir a Metro es su objetivo, ahí quiero llegar. Se aleja. La mujer está pensando en el camino, porque la mujer piensa en el proceso. El hombre ve el objetivo. Lo bueno de eso es que nos percatamos del camino, que nos importan las personas. A veces se pierde de vista a la persona por ver el objetivo. A veces se carga a las personas en el trabajo, inclusive en comunidades, porque estás viendo el objetivo, que es el servicio, por ejemplo, pero pierdes de vista a la persona. La mujer es la que se da cuenta. No es que no importe, el objetivo está ahí, pero la persona se está cayendo y no puede llegar, porque ve el camino. Al hombre le cuesta más. Ahora, el riesgo es olvidar el objetivo. Y el pecado, que lo vamos a ver a través de Efesios 1:4, por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Nos ha elegido antes de la fundación del mundo para ser santos.
Como nosotras vemos y tendemos a ver el proceso, a veces nos olvidamos del objetivo, que es que seamos, y vemos, Señor, yo ya no siento nada en la oración, el camino. Señor, hoy día me ha costado mucho, el camino. Señor, hoy día he pecado, el camino. Señor, ves el camino de tu fe, pero no ves qué cosa. A veces como mujeres perdemos de vista el objetivo, que es que seamos santas. Entonces, como perdemos de vista ese objetivo, a veces a las mujeres sufrimos más que los hombres, inclusive, no digo que no lo sufran, pero sufrimos más de tibieza espiritual. Porque nos enfocamos en el día a día, en qué cosas nos salen, en qué cosas no nos salen, si tenemos dinero o no tenemos dinero, en si tenemos una casa o no tenemos una casa, en si fuimos exitosas o no fuimos exitosas, en si el Señor me habló y derramó su espíritu y sentí el calorcito. Entonces cuando vas a una jornada de retiro y no sientes el calorcito en tu corazón, no funcionó, Señor. El objetivo no es que sientas el calorcito, el objetivo es que seas santa. El objetivo no es que tengas al esposo perfecto, es que seas santa. El objetivo no es de que salgas de acá y te veas al espejo y cambie toda tu fisionomía para que te veas preciosa, es que seas santa. El Señor no te va a preguntar cuando llegues al cielo si tuviste 5 cuentas en el banco o tuviste una o ninguna. Un día el padre decía, cuando tú te mueres, ¿nunca has visto que atrás del mortuorio, del auto donde llevan al muerto, esté la casa del muerto con todas sus ollas y sus cosas? ¿O se has visto? No te llevas nada. El objetivo de que seas madre no es de que tu hijo y tu hija sea profesional. Esa es la añadidura. El objetivo para el cual el Señor te dio a tus hijos es para que los ayudes a ser santos. Entonces te frustras porque no se casó con la mujer perfecta, ese hijo. Te frustras porque tu yerno no te cae. Te frustras porque tu hijo no es como tú quieres. Te frustras porque tu hija no es como tú quieres. Te frustras porque tus padres no son los padres que siempre habías soñado. El Señor no te hizo para que tengas los padres que tú habías soñado, te hizo para que seas santa. Como la mujer ve el proceso, tiende a verlo más, que también es algo bueno por eso, pero tenemos el riesgo de olvidarnos que el Señor nos pide santidad. Entonces caemos en tibieza. A veces le creemos y a veces no. A veces sí y a veces no. Por eso cuando yo a veces escucho me dicen, en la iglesia cuando tú ves, por ejemplo, inclusive en una misa, hay más mujeres que hombres. La mujer como es más sensible, como siente más las emociones, como se percata más del dolor, como lo vive más, se acerca mucho más rápido al Señor. Por eso. Pero cuando, también es cierto porque conozco la diferencia y me conozco yo, cuando el hombre se convierte, le cuesta mucho más que a la mujer acercarse al Señor. Pero cuando se convierte, como dicen. La mujer tendemos, y yo te lo digo porque esa es la realidad que yo vivo, a que la fe es subes, bajas, así siempre es la fe, pero nosotras somos como así todo el tiempo. Y es verdad, y hay que asumirlo, pero ese es el riesgo de que nos acordemos en ese momento en que estamos abajo, con la emoción tan triste, tan así que ya no puedes más, en que ya no dejes de ver el proceso y veas el objetivo, de que dejes de ver tu vida tan triste y veas a Jesús. Ese es el objetivo. La santidad es porque quieres llegar al cielo. Dice la palabra que ojalá que el día que nos moramos llegamos al cielo y podamos estar de pie ante el Señor. Ese es el objetivo. Entonces mira el objetivo es Jesús. Deja de ver tu vida, mira a Jesús. Deja de ver tu vida y mira a Jesús. ¿Me dejo entender? Mira a Jesús. Amén. Y voy a parar allí, porque hay otras características que las pueden buscar. En verdad, entren Pilar Sordo. Pilar Sordo es una psicóloga chilena. Ella habla de las características y las diferencias entre hombres y mujeres e inclusive de cómo se están viviendo esas características en la actualidad en las jóvenes que son mujeres y son hombres, porque hay toda una tendencia de rechazar el ser mujer. Claramente, imagínense, la mujer siente más. Me han dicho que no soy preciosa. Encima me tengo el dolor. Encima el otro me dice que soy complicada. Entonces, ¿para qué soy mujer, pues?
Si quieren saber más de las características, búsquenla. Pero yo me quiero quedar con lo último que hemos dicho, que es que entendamos que tenemos que dejar de ver nuestra vida y ver ¿a quién? A Jesús. Comencé diciéndoles que el Señor las traía acá para mostrarles una verdad, porque quería hacerlas libres. ¿Quería hacerlas qué? Y que el Señor quiere que se vean desde su mirada. Para vernos desde su mirada, lo primero que tiene que suceder es que le veamos a Él. Si no lo ves, vas a mirarte siempre desde otras personas, desde ti. Mira el objetivo. Ahora vamos a ser un poquito más tendiendo para ser hombres. Mira el objetivo. Cuando mires el objetivo, el camino, el proceso se va a hacer precioso. No se va a hacer sufrido. Si tú lees la palabra, dice que su yugo es ¿qué cosa? Liviano. Si el yugo del Señor, si tu vida se está haciendo pesada, dura, si no es liviana, si la sientes en tus hombros toda tu vida como que te pesa, que ya no puedes más, es porque no es su yugo, es porque es el tuyo. Tú te estás poniendo algo que es tuyo. Tú te estás poniendo tu pasado, tú te estás poniendo a tus padres, tú te estás poniendo tus ideas, tú te estás poniendo tu enfermedad, tú. Porque dice que su yugo es liviano. Entonces yo les voy a pedir para terminar que se pongan de pie para poder orar y ver a Jesús.